Hello everyone. Today we're going to look at a few important things about the past simple. Hola a todos. Hoy vamos a ver unas cuantas pautas esenciales sobre el pasado simple. Esta es unidad 7 de la cuarta edición de Headway. Lo primero que tenemos que hablar en cuanto al pasado simple es que existen tantos verbos regulares como irregulares en pasado simple. Por ejemplo, para decir él respondió las preguntas, el verbo acá responder es regular. Eso quiere decir que nada más le agregamos ed al final, a como lo expliqué en la unidad anterior, la 6. He answered the questions. Easy. En cambio, en la segunda oración donde dice nosotros, gastar mucho dinero, para decir nosotros gastamos mucho dinero, el verbo acá es gastar. Gastar es la acción. Aquí, gastar, spend, es un verbo irregular. Por ende, we spent a lot of money. La palabra va a cambiar completamente. No se le va a agregar ed nada más. Esto debemos recordarlo siempre. Algunas veces el verbo va a ser con ed al final para ponerlo en pasado y otras veces va a tener que ser una palabra totalmente distinta. Normalmente utilizamos el auxiliar did en pasado para formar preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo ellos compraron este DVD? When did they buy this DVD? Aquí, como observan, lo único que hicimos fue incluir did. Y como did es el auxiliar que ya está en pasado, el verbo comprar, es decir, buy, está normal, en presente. Esto es algo importantísimo. Cuando yo tengo una pregunta que me incluye did, todo el resto de la oración queda igual. Es decir, queda en su forma base, es decir, queda en presente. Lo único de esta oración que me deja saber a mí que es en pasado es este did, que está acá. When did they buy this DVD? El resto de la oración junto con el verbo, que es buy, está en presente. ¿Por qué? Porque ya se sabe que la oración está en pasado. Con sola y únicamente la existencia de este did, ya sabemos que está en pasado. Lo mismo ocurre en la siguiente pregunta. ¿Por qué tú irte a casa temprano? Why did you go home early? Igualmente, lo único que hicimos fue agregar did y el verbo go está en presente, quedó en presente. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la pregunta está en pasado por el did. When did he get his computer? ¿Cuándo obtuvo él su computadora? De nuevo, el did ya está acá. Por ende, el verbo get queda en presente. Ahora bien, ojo, no en todas las preguntas en inglés se incluye el auxiliar did. Usualmente se utiliza did en preguntas en pasado, pero no siempre. Ojo. How many students went to the party? How many computers were there? Estas son oraciones que no tienen did y que por ende el verbo tiene que asumir la responsabilidad de denotar el tiempo pasado. Aquí, como no está el auxiliar did, tenemos que pasar nuestro verbo ir, go, a su pasado, went. ¿Cuántos estudiantes fueron a la fiesta? How many students went to the party? Ese went es un verbo irregular en pasado en esta instancia porque no tenemos a did. How many computers were there? ¿Cuántas computadoras habían ahí? De nuevo, were. No tenemos un did, por ende mi verbo ser o estar va a ser el que tenga que asumir la responsabilidad de denotar el pasado y por ende tenemos el verbo en pasado. Tenemos how many people, cuántas personas, espacio, the film, la película. ¿Qué va en ese espacio? ¿Va el auxiliar did o va un verbo en pasado? Bueno, yo de una vez les digo que acá no podría ir el auxiliar did porque el posicionamiento está mal primero que todo. Y recuerden que did como auxiliar en realidad no es un verbo puro, por ende no es una acción, simplemente es un accesorio de la oración
que tiene la función de denotar tiempo y persona y demás, pero que en realidad no denota acción de nada. Por ende, si nosotros dejamos did ahí, la pregunta quedaría: ¿cuántas personas la película? No puede suceder eso, ¿verdad? Por ende, lo que va en el espacio va a ser el verbo. ¿Cuál verbo? Pues observar o ver. Y como el verbo es el único que hay aquí, va a tener que estar en pasado. ¿Cómo es que se dice ver u observar en pasado? Watched. Por ende, la pregunta queda: How many people watched the film? Rescatamos. En inglés existen verbos regulares e irregulares en pasado. Tomemos eso en cuenta. Preguntas normalmente llevan el auxiliar did. Si lo llevan, el resto de la oración junto con el verbo queda en presente. Si no, entonces el verbo asume la responsabilidad de denotar el pasado y lo pongo en pasado.